Hola, hola, bienvenidos una vez más a Citología, Ciencia y Arte Podcast. Yo soy Elizabeth García y el día de hoy les quiero hablar de un tema que a mí me parece interesante conversarlo porque muchas veces al personal de salud nos catalogan como que somos insensibles, no tenemos humanidad, no nos importa el prójimo, ¿para qué estudiamos eso? Si no hay un, ¿cómo se dice? Un sentir por el otro, una empatía sería la palabra, porque no hay una empatía. Que hasta qué punto eso es cierto, les voy a hablar desde mi experiencia personal como citotecnóloga, que ya tengo prácticamente 15 años ejerciendo esta profesión, y lo que les comentaré es basándome en mi propia experiencia. Si alguno quisiera compartir su experiencia conmigo, bienvenido, me puede escribir a citologiacienciayarte@gmail.com y compartir su experiencia. Ya sería genial poder tener un episodio con las experiencias de otros. Así que el tema de hoy va a ser diagnosticar cáncer nos hace insensibles. Lo enfoqué desde el punto de vista del cáncer porque es lo que hacemos los citotecnólogos principalmente. Así que sin más nada que agregar, demos inicio a este nuevo episodio. Como les comentaba en la introducción de este episodio, que vamos a hablar sobre si diagnosticar cáncer nos hace insensibles, sobre todo lo que es al personal de laboratorio, porque es donde yo me desempeño, donde he trabajado todos estos años. Y bueno, es mi experiencia personal. Obviamente no puedo hablar desde la experiencia de una enfermera o de un médico porque no tengo esa experiencia, no soy ni médico ni enfermera, así que son experiencias diferentes. Pero desde el punto de vista del laboratorio, muchas veces me han dicho que soy una persona insensible, que no hay empatía, que por qué reacciono así, porque a veces me preguntan, bueno, este paciente tiene diagnóstico de X tipo de cáncer y mi respuesta es, bueno, a esta persona ya no le queda mucho, no hay más nada que hacer, esperar que se muera. Esas son a veces mis respuestas y para algunas personas, incluso para mis familiares, pueden ser un poco crudas, como que, wow, ¿por qué dices eso? No, ay, qué cruda eres, que... Pero yo digo, bueno, pero es que es la verdad, ¿para qué quieres que te mienta diciéndote, bueno, vamos a esperar, a lo mejor se va a sanar? Bueno, sí, los milagros existen, sí creo en que esas cosas existan, los milagros de que pueda suceder, que una persona que a lo mejor esté muy mal pueda sanarse. Llámenlo milagro, como ustedes lo quieran ver. Sí, sí creo en eso, pero de por sí me considero por ser una persona bastante realista. Entonces, si me preguntan, mira, me diagnosticaron este cáncer o a un familiar le diagnosticaron este tipo de tumor, ¿tú qué me dices? Me quieres saber la verdad. Y la verdad es si es muy grave o no. Eso es lo que quieres saber. Entonces, esa respuesta te la voy a dar. Así que a veces en el laboratorio yo diría que no es que nos volvemos insensibles, no es insensibilidad y no es falta de empatía por el otro porque eso existe, obviamente. Estudiamos desde mi punto de vista o desde mi propia experiencia. Yo estudié una profesión del área de la salud porque me gusta ayudar a los demás, porque quiero brindarle una buena atención a una persona que está en un momento difícil, porque cuando todos estamos enfermos, así sea una simple gripe o hasta una enfermedad muy severa, estamos súper susceptibles, nos sentimos como que todos así, que queremos que nos consientan, como que nos mimen, como que nos traten bien. Eso es una realidad. Cuando nos sentimos mal, nos ponemos muy sensibles y como muy mimosos. Entonces, yo quería ser parte de esos profesionales que te pueden brindar sacar una sonrisa en un momento como ese, que te pueden brindar una buena atención, ofrecer un buen servicio, sentir esa humanidad que no estás solo en ese momento. Por eso estudié profesiones en el área de la salud, porque además de citotecnóloga también soy bioanalista y bueno, ambas carreras son desde el punto de vista del laboratorio. Estar en el laboratorio hasta cierto punto, y de hecho cuando estamos estudiando en el pregrado,
siempre los profesores y todos los que están involucrados en nuestra formación académica nos hacen hincapié de que no olvidemos que esa muestra que está allí es una persona, que no veamos el tubo de ensayo o la lámina en el caso de la citología como un objeto, sino que esas células y esa muestra, esa sangre, esa orina, esas heces, pertenece a un ser humano y es para dar un diagnóstico. O sea, siempre nos sensibilizan en ese sentido y eso es importante. Y de hecho, cuando yo fui docente en Venezuela, cuando vivía allá, por bastantes años fui docente y también inculcaba eso a mis estudiantes, o sea, no perder esa sensibilidad, no olvidarse que esa muestra no es cualquier cosa, es un ser humano, es una persona que está esperando su diagnóstico y espera que se le brinde el mejor servicio, que el diagnóstico sea el correcto, obviamente. Y si nosotros nos equivocamos al momento de emitir un diagnóstico, eso va a repercutir en la salud tanto física como psicológica de ese paciente. Entonces, toda esa sensibilidad y esa empatía existe y en la formación académica eso está, porque se nos inculca y porque se lo inculcamos a los futuros profesionales. ¿Por qué se hace tanto hincapié en el laboratorio de eso? Porque resulta que, bueno, en el laboratorio a veces ni siquiera llegamos a ver al paciente. Nos llegan simplemente las muestras que se tomaron en las salas de hospitalización o en los lugares de toma de muestra, o que las tomó el médico y las mandó directamente al laboratorio. Entonces, muy pocas veces tenemos contacto directo con el paciente. En algunas ocasiones sí, es el mismo paciente el que llega a traer su muestra. Sobre todo en el laboratorio de citología, sí, la gran mayoría de las veces el paciente es el que trae su muestra, pero muchas veces las trae el médico. Entonces, ese contacto humano se pierde en el laboratorio. Y por eso se hace tanto hincapié en que, bueno, no olvidar que esa muestra no es simplemente un tubo de ensayo lleno de un líquido, de un sangre o lo que sea, sino que eso es una persona. Una persona es una parte de esa persona y nosotros tenemos que trabajar con cuidado. Y con cuidado desde todo punto de vista. Desde proteger la muestra para que no se rompa el tubo y se pierda y haya que tomar una nueva muestra para brindar el mejor resultado posible, para que la muestra, evaluarla, que sea una muestra adecuada, evaluarla con todos los criterios correspondientes. En el área de la citología igual, si se tiene que repetir una muestra, por lo menos en el área de citología cuando llegan los líquidos, como los líquidos pleurales o los lavados vesicales, que son muestras que llegan en recipientes, que es un líquido, se procesan y a veces cuando se procesa una primera vez no sale material y uno dice, bueno, no hay material, se vuelve a procesar. O sea, siempre en el laboratorio se busca que con la muestra que tengamos, repetir las veces que sean necesarias hasta obtener material, y hay ocasiones en las que lamentablemente, bueno, no hay material en esa muestra y se tiene que volver a hacer una toma de muestra al paciente. Entonces, en esos casos, para nosotros es difícil decir que la muestra es insatisfactoria. A veces hasta los mismos clínicos, los mismos médicos nos dicen, bueno, pero siempre me dices que insatisfactoria, si yo te mandé bastante muestra, no sé qué, ¿por qué me dices eso? O sea, como reclamando que es que uno no quiere hacer el trabajo, y obviamente que no es eso. Más bien a nosotros nos angustia generar ese tipo de reporte, porque una muestra insatisfactoria es que el paciente tenga que volver a someterse a ese procedimiento. Y para nosotros no es agradable tener que decirle eso al paciente, porque obviamente a veces son procedimientos que son dolorosos, que al paciente le causan ansiedad, temor y retrasa también el diagnóstico del paciente. Y obviamente nunca nosotros desde el laboratorio queremos que una muestra sea insatisfactoria. Entonces siempre hacemos lo posible porque se pueda emitir un resultado, pero hay ocasiones en que lamentablemente eso no puede ser, porque tampoco vamos a inventar las cosas, porque obviamente eso no está bien. Y también me han dicho que bueno, eres insensible por eso, por lo que les comentaba, porque no ves al paciente, no lo ves cara a cara, entonces tú no entiendes que es una enfermedad angustiosa, el cáncer. Obviamente que lo entiendo, o sea, ninguno queremos padecer esa enfermedad, y creo que ninguna enfermedad, o sea, nunca queremos estar enfermos, obviamente, siempre queremos estar bien, sanos, y no es pérdida de la sensibilidad, no es falta de empatía. Es doloroso. Muchas veces, a mí en particular, sí me ha tocado ver al paciente, por lo menos donde yo trabajé en Venezuela,
los pacientes casi siempre eran los que llevaban las muestras al laboratorio y nosotros los citotecnólogos, recibíamos las muestras. Cuando teníamos guardias que nos tocaba procesar las muestras, también las recibíamos y estábamos de cara al paciente. Así que muchas veces uno veía la cara del paciente y sabía que esa era su muestra, se recordaba. A veces cuando uno está sentado viendo la lámina y ve que esto es un tumor, se acuerda del paciente y dice, cónchale, la señora o el señor o esta persona, este joven. Se acuerda del rostro del paciente y obviamente allí es más duro hacer el diagnóstico porque viste la cara del paciente. Siempre es duro hacer un diagnóstico de un tumor. Dentro del laboratorio a veces quizás ustedes han escuchado, si tienen colegas o amigos que trabajan en el laboratorio, que dicen, mira este caso buenísimo, este cáncer, mira estas células, qué genial, se ve espectacular. Pero para nosotros es espectacular por la morfología, por lo que se ve en la célula, no porque nosotros deseemos, ay, qué bien, este paciente se va a morir. No, obviamente que no. O sea, muy mal por el paciente, pero para nosotros es un gran hallazgo porque eso nos permite a nosotros formarnos mejor, tener la experiencia de cómo se ven ese tipo de células, tener ese aprendizaje. Ese aprendizaje que obviamente es importante en nuestra formación, aunque uno ya esté graduado, siempre está aprendiendo. Siempre llegan casos diferentes, casos raros, tumores que no son tan comunes y cuando uno los ve dice, wow, mira, nunca lo había visto, estoy aprendiendo. Y uno se maravilla y se emociona desde la profesión porque está aprendiendo algo nuevo, porque ya sé cuando vuelva a encontrarme con eso, lo voy a saber identificar y voy a poder hacer un diagnóstico rápido a ese paciente. Esa es la emoción que ustedes quizás han escuchado en sus amigos que son del área de la salud. No es porque le emocione que una persona esté enferma, ni nada, ni mucho menos. No es eso, es el aprendizaje que uno obtiene con eso. Porque obviamente eso nos va a llevar a poder hacer en una próxima ocasión un diagnóstico preciso y ya uno va a tener esa experiencia para poder ayudar a otros. He tenido, como les decía, la experiencia de también entregar los resultados. En mucho tiempo, cuando trabajé allá en el hospital, además de recibir las muestras, también en ocasiones nos tocaba entregar los resultados al paciente. Por múltiples razones, para ayudar a la secretaria o por falta de personal, nos tocaba hacer esa labor. Y es difícil. Ese yo creo que es lo más difícil porque uno toma el resultado, uno sabe lo que tiene el resultado porque obviamente uno lo lee, lo coloca en un sobre. Si es un proceso tumoral, generalmente uno lo cierra la hoja, lo entrega al paciente. Y el deber ser, y así es como debe ser, porque así nos forman y porque es lo correcto desde el punto de vista de que cuáles son las competencias dentro de nuestra profesión, nosotros no podemos decirle al paciente interpretar su resultado. Obviamente nosotros sabemos qué dice ese resultado, nosotros sabemos qué quiere decir y además hay muy claro lo dice, un reporte de citología dice claramente cuando es un proceso tumoral, lo dice, o sea, no está oculta la información, ahí claramente dice positivo para malignidad, cáncer, tal cosa, adenocarcinoma no sé qué, o el nombre del tumor que tenga esa persona. Eso siempre está allí muy claro, no es una información muy compleja de interpretar. Y nuestra labor como personal del laboratorio de anatomía patológica jamás es ponerse a hacerle interpretaciones al paciente y decirle usted tiene que hacer esto y aquello, no, porque esas son las competencias del médico. El médico tratante, es decir, el médico que le tomó la muestra, con el que tiene que llevar ese resultado, es el que le va a decir al paciente, mire, usted lo que tiene es esto, le va a explicar todo, le va a decir cuál es el tratamiento que debe seguir, cuáles son las siguientes conductas a tomar. Toda esa información es deber del médico decírselo, no es nuestro deber. ¿Por qué? Porque es el médico el que tiene toda la información del paciente. Nosotros tenemos una parte de la información como laboratorio. Tenemos algunos datos, pero toda la historia clínica, es decir, todo lo que ese paciente ha padecido a lo largo de su vida, todo ese historial clínico lo tiene el médico, no lo tenemos en el laboratorio. Entonces es una irresponsabilidad que nosotros como laboratorio estemos interpretando resultados y diciéndole al paciente, bueno, lo que tienes que hacer es esto, esto y aquello, o no, nada que ver, eso no está bien, eso no es correcto, no es ético.
No está dentro de nuestras competencias. Como mucho no les puede, es decir, bueno, sí, efectivamente allí, como lo puedes leer, dice que es positivo o dice que tienes un proceso inflamatorio. Debes acudir a tu médico tratante para que él te indique, él o ella, te indique cuál es la conducta que debes tomar según tu caso. ¿Por qué? Porque él es el que tiene toda la información de toda tu historia clínica. O sea, no solo la historia clínica no es solo la edad y el sexo del paciente. La historia clínica es todo lo que presentó el paciente, si le dio fiebre, si eso, desde cuándo tiene desarrollo de esa lesión, cómo se ha sentido, todo lo que el paciente le dijo al médico cuando estuvo en consulta, esa forma parte de la historia clínica. Y eso solo lo conoce el médico, porque él fue el que lo atendió y porque es el profesional encargado de eso. Entonces también quiero como dejar en claro eso, que cuando a veces se nos acercan los pacientes al laboratorio y uno le dice, no, eso te lo tiene que responder el médico, no se lo dice por mala manera, no se lo dice porque uno es un odioso, porque uno es un antipático, porque no me importa lo que te pasa, no. Se los dice es porque no es nuestras competencias. Entonces, eso es importante que lo tengan claro como pacientes. Muchas veces, como les seguía contando, me tocó entregar resultados, me tocó dar resultados que eran positivos, que eran carcinomas, y recuerdo mucho el caso de una señora, ya era una señora bastante mayor, que tenía un tumor de mama, y la señora se puso muy mal, le entregué el resultado y se sentó afuera en una silla que había y se puso súper mal, se puso a llorar y yo me angustié muchísimo porque yo estaba recién graduada, tenía muy poquitos meses de graduada y de haber empezado a trabajar, y era la primera vez que me pasaba algo así, porque aunque siendo estudiante también tuve contacto con pacientes, era la primera vez como que veía que un paciente se ponía así de mal. Así que bueno, lo que yo hice en ese momento fue salirme del laboratorio, sentarme con la señora donde estaba, decirle que se tratara de calmar, porque ella obviamente entendió que ahí decía que tenía un cáncer de mama, porque como les digo, en el resultado dice cáncer positivo para malignidad, cáncer tal cosa. En ese caso era un carcinoma ductal. Y la señora se puso a llorar, tengo cáncer, ¿verdad? Aquí lo dice, no sé qué. Entonces yo le traté de consolarla, de decirle no se ponga, no, trate de no angustiarse, obviamente es difícil tener este diagnóstico, vaya con su médico, la medicina ha avanzado muchísimo y tiene que ir con su médico, que le diga en qué estado está la enfermedad, qué tan avanzado está, qué es lo que debe hacer. Es muy probable que quizás esté en una fase más temprana y le puedan hacer algo. Fue como mi manera de tranquilizarla. Le dije, vaya con su médico, la medicina ha avanzado muchísimo, hoy en día hay muchísimos tratamientos, hay muchas probabilidades de que se le pueda hacer un tratamiento y usted pueda sanar de este tumor, hay muchos casos en que ocurra así, y vaya con el optimismo de que va a ser de esa manera. Así que tome su resultado, vaya ya de una vez a buscar la hora con su médico, a pedir su hora clínica, su consulta, para que la atienda lo más rápido posible, no deje pasar el tiempo, porque el tiempo es valioso. Así que tranquila, trate de quedarse tranquila, vaya con una actitud positiva de que les va a ir bien, de que va a tener un buen tratamiento y que va a todo resultar lo mejor posible. Eso fue como las palabras que yo conseguí en ese momento. Y bueno, de verdad en ese momento la señora logró calmarse un poco, se tranquilizó, dejó de llorar, me dio las gracias y se fue a donde él a buscar su hora. Más nunca vi a esa persona, no sé cómo habrá terminado, espero que haya terminado bien su caso. Pero bueno, son las cosas que eso ya deja cuando uno cae en esos momentos ya uno no es humano, no hablas desde el punto de vista profesional. Te cuidas, obviamente, no emitir juicios o no decir ciertas cosas que puedan quizás causar un problema legal en lo que estés diciendo, pero obviamente somos humanos, no somos insensibles. O sea, las personas que estudiamos estas profesiones jamás vamos a poder ser insensibles. Quizás somos duras porque nos toca ver cosas muy crueles, cosas muy fuertes, niños, bebés, jóvenes con enfermedades terribles, y obviamente uno tiene que volverse duro, porque si uno se sienta a llorar y a sentirse
extremadamente mal por cada persona o por cada diagnóstico que uno emite, no pudiera trabajar en esto. O sea, fuera muy estresante, muy deprimente para nosotros y no pudiéramos hacer o sea, tendríamos que retirarnos porque estaríamos todos los días en el laboratorio sintiéndonos mal, tristes, llorando y no, y irnos con eso a la casa. O sea, es como, yo siento que las profesiones del área de la salud, así como las profesiones de lo que son los policías o las personas que hacen investigaciones criminales, son profesiones duras porque se ven cosas muy fuertes, cosas que son difíciles de procesar, que a veces uno no las entiende y dice, pero ¿por qué la vida es así? Pero tenemos que tener como esa fortaleza mental para no dejarnos hundir por esos sentimientos que nos llegan, porque obviamente nos llegan esos sentimientos. Tenemos que tener esa fortaleza. Porque si no, imagínense, entonces vamos a caer en depresión, vamos a terminar mal nosotros. Y ¿quién va a hacer el trabajo? Si todos los que trabajáramos en estas profesiones nos ponemos mal, tristes, a llorar y caemos en depresión y nos ponemos súper mal, entonces nadie va a poder trabajar en esto, no. Tiene que haber alguien que lo haga. Y por eso nos hacemos duros, fuertes, o sea, emocionalmente fuertes, como no que no me afecte, porque nos afecta, pero uno trata como de, bueno, tengo que continuar, la vida debe seguir, tengo que seguir mi trabajo, tengo que seguir haciendo diagnósticos porque otros dependen de esto. Entonces, no es que no nos importe, no es que somos insensibles, no es que perdemos la empatía por el otro. Eso no pasa. Eso no ocurre, por lo menos a mí no me ha pasado eso. Y los colegas y mis amigos que son del área también del bioanálisis o de la citotecnología, mis amigos y colegas más cercanos, sé que tampoco han perdido la sensibilidad. Uno se pone mal. Así que es una profesión difícil, pero alguien tiene que hacer el trabajo, ¿verdad? Como dirían por ahí, bueno, este trabajo, el trabajo sucio, como quien dice, alguien lo tiene que hacer. Así que cuando vayamos a pensar, cuando estemos en ese momento en que somos pacientes, porque todos en algún momento somos pacientes y quizás nos toque un profesional que parece que está insensible, o que, bueno, me hizo así el diagnóstico y como que si no le importó. No es eso. O sea, piensen en esto, no es eso. Sino que no se puede sentarse a ponerse mal con cada persona que diagnostica, porque vemos muchísimos en el día, muchísimos en el mes, en el año, montones. Entonces, entiendan eso. Con eso no quiero decir que se dejen maltratar, obviamente que no, nunca se dejen maltratar por ninguna persona, llámese profesional de la salud o cualquier otro ser humano. Eso uno no lo debe permitir, nunca de permitir eso, jamás. Ni por el médico, ni por el laboratorio, que si usted se siente maltratado, eso ya es otra cosa. Eso no es cuestión ya de que, bueno, son duros, no. Eso ya es cuestión de falta de respeto, que son cosas muy diferentes. Entonces, también quiero dejar en claro eso, porque también lo he visto. Sí, lo he visto, que son groseros con los pacientes, que les faltan el respeto, que los humillan a veces, y eso no está bien. Entonces, no son todos, porque no son todos, pero sí pasa. Porque son buenos o malos profesionales, no sé, eso yo no lo voy a juzgar. A lo mejor esa persona está pasando por un mal momento, puede ser. Es completamente válido, porque al final todos somos seres humanos y tenemos días buenos y días malos. Pero obviamente eso no justifica el maltrato a otro ser humano. Entonces, si ustedes ven maltrato, si ustedes se sienten maltratados, quéjense, reclamen, no se dejen pisotear. Y eso es importante desde cualquier aspecto de nuestra vida. Jamás dejarse pisotear por el otro. No porque sea un profesional, se va a creer que sabe más que yo y eso le da derecho a maltratarme y a humillarme. Jamás. Jamás permitan eso, y eso es un consejo que les doy. Jamás permitir el maltrato de los otros. Pero sí crear un poco de conciencia de que a veces cuando reaccionamos como que, bueno, sí, tiene cáncer, bueno, sí. Sí, ese tumor es horrible, probablemente no viva mucho. No es por falta de empatía, es porque es la realidad y porque nosotros aprendemos, o no es que tanto que aprendemos, sino que nos vamos acostumbrando de cierta forma que es así. O sea, no hay otra cosa, por más de que uno trate de creer en los milagros y de que las cosas que las cosas pueden ser diferentes, no es el común. O sea, uno sabe que hay unas estadísticas, que hay una probabilidad y
se basa en eso. Como científicos, como del área de la salud, nos basamos en eso. Creemos a veces en los milagros, sí creemos en eso y nos sorprende cuando ciertos pacientes salen de una enfermedad que uno dice, no, wow, ¿cómo puede ser que esté vivo? Qué bien, obviamente nos alegramos y es cuando uno dice, bueno, obviamente existe algo más allá de la ciencia, pero la mayoría de los casos no son así. Así que bueno, así este es el episodio de si en verdad perdemos la sensibilidad cuando diagnosticamos cáncer, por lo menos desde el punto de vista del laboratorio de citología, no la perdemos. Es duro hacer esos diagnósticos y a veces mucho más duro cuando son niños o personas muy jóvenes. Es mucho más doloroso, pero bueno, lamentablemente así es la vida, así son las enfermedades. Y atacan en el momento que menos esperamos y todos estamos propensos a que eso nos ocurra. Ninguno está exento de que pueda padecer algún tipo de enfermedad. Así que bueno, me despido. Espero que haya sido de interés este episodio para ustedes. Fue un episodio bastante cortito. Si alguno tiene experiencias que quisiera compartir de algún caso que le pasó, alguna experiencia como que, wow, mira, yo, así como las que yo les conté con la señora que me tocó darle el diagnóstico, como esa señora me tocó otros pacientes también, pero ese fue como que el que más recuerdo porque fue el primer paciente, la primera persona que vi en ese estado. Y además de eso, lo recuerdo mucho porque era una señora toda así como, o sea, toda así como muy tímida. Cuando llegó al laboratorio lo recuerdo muchísimo. Así que sí, obviamente tuve otras experiencias donde tuve que entregar los resultados y eran procesos tumorales, pero a veces los pacientes se iban y ya no se ponían mal, por lo menos allí enfrente del laboratorio no, seguían, como que bueno, voy ahora a buscar mi hora o obviamente es un shock. Y desde el punto de vista de los profesionales del área del laboratorio, tanto de lo que es del laboratorio de anatomía patológica como en el laboratorio clínico, quiero hacer un llamado de atención en que tenemos que hacer un diagnóstico, estar seguros de que cuando emitimos el reporte eso es, estar seguros de lo que estamos colocando es así. Estar muy, muy seguros. Porque el impacto que generamos a nivel psicológico en esa persona es importante. Y es vital. Incluso o sea, no solo va a cambiar la vida de esa persona, desde muchos aspectos, sino que hay personas que quizás pueden incluso, o sea, caer en tanta depresión que pueden ir a acabar con su vida incluso. Nada más con ver el diagnóstico. Sin siquiera llegar a acudir al médico, que esperemos que no pasen esas cosas, que obviamente vayan al médico y que no esas cosas no ocurran, porque uno no sabe si es una persona que está en un proceso de depresión o en qué estado psicológico está. Entonces es muy importante que cuando emitimos un reporte estemos 100% seguros de lo que estamos haciendo, porque en estas profesiones existen los errores, sí, porque somos seres humanos y nos equivocamos. Pero los errores deben ser mínimos, casi que inexistentes. O sea, para nosotros es casi que imperdonable que nos equivoquemos. Y eso lo sabemos muy bien los que trabajamos en esta área. Entonces quiero hacer ese llamado de atención de si algún momento tienes una duda de hacer un reporte, sea una citología o sea en el laboratorio clínico, una muestra de sangre, lo que sea. Si tienes dudas, consulta con los colegas, consulta con otros colegas de ese mismo laboratorio, si tienes que buscar colegas de otros laboratorios si se tiene que retrasar un poquito el reporte de ese caso porque hay muchas dudas, consultar con otros colegas y no quedarme con que, bueno, yo soy un profesional y yo tengo 20 años de experiencia y por favor, yo no voy a preguntarle a otros porque, o sea, ¿qué van a decir de mí? Que yo no sé. No, o sea, los egos a un lado, por favor, porque lo he visto muchísimo. O sea, antes por no decir que no saben las cosas o por no admitir que mira, no sé lo que estoy observando aquí, esto nunca lo había visto, por no admitirlo y pedir ayuda, pasan cosas y errores en el laboratorio y se hacen diagnósticos que no corresponden. Y como les digo, eso es un impacto al paciente. Si es un diagnóstico que se hace como un carcinoma, por ejemplo, se hace un diagnóstico de un posible tumor, y resulta que no era, pues el paciente ya le diste, o sea, ya ese paciente padeció toda esa angustia. A lo mejor no se va a ir a suicidar, ni mucho menos,
a lo mejor no. A lo mejor va al médico y va a su consulta, no sé qué, le hacen otros exámenes y descubren que, mira, no era cáncer, resulta que era otra cosa, pero ya ese paciente pasó todo un proceso de angustia, que obviamente no es fácil. Entonces debemos pensar en todas esas consecuencias que va a llevar el hacer un diagnóstico mal. Y eso también considero que es importante que se diga, es importante que lo concienticemos. Y porque se los digo porque aunque en este episodio no quería hablar de eso, pero bueno, salió, se me vino a la mente y por algo será, porque quizás es necesario que alguien lo escuche. No somos dioses. Los que estudiamos en el área de la salud no nos sabemos todas las cosas. No nos las sabemos todas, no somos genios, no somos Dios. Así que no tenemos el poder de las cosas, no somos los más brillantes del mundo. Podemos ser muy buenos en lo que hacemos, sí, podemos ser muy buenos y eso no lo discuto, pero no somos perfectos. Así que en algún momento nos podemos equivocar, podemos estar quizás agotados o ser un caso de algo que nunca hayamos visto y hacer un diagnóstico que no corresponde, entonces, o tener dudas. Entonces, antes de hacer cosas mal y erradas, consultar a otros colegas. No voy a dejar de ser un buen profesional por consultar con un colega. Más bien soy un excelente profesional cuando consulto con un colega, porque ahí estoy admitiendo que no sé todas las cosas, que yo también tengo cosas que aprender y que voy aprendiendo día a día. Y siempre en estas profesiones se aprenden, todos los días se aprenden. Entonces, aquellos que se creen lo máximo y que nunca preguntan y que se creen dueños de la verdad, los invito a que se bajen de esa nube, dejen el ego a un lado y consulten con sus colegas, porque todos estamos capacitados y para eso nos formamos. Y podemos tener días en que nos equivoquemos y que lo que estemos pensando que es, no sea, y un colega nos puede ayudar a darnos cuenta de nuestro error. Entonces, para cerrar, ese sería mi consejo, dejar el ego a un lado en estas profesiones de la salud y en todo en la vida. No nos sabemos todas las cosas. Así que espero que haya sido de interés, que les haya gustado este episodio y si fue así, regálenle un like, comenten si tienen casos que quieran compartir, vivencias que quieran compartir, si tienen incluso alguna sugerencia de posibles temas para otros episodios, también son bienvenidos. Y pueden escribirlas al correo citologiacienciayarte@gmail.com. Igual en la descripción de este episodio les dejo nuestras redes sociales y nuestra página web. Y allí nos pueden contactar. Y por supuesto, como siempre, los invito a seguirnos en Instagram, @citologiacienciayarte. En YouTube también nos pueden conseguir como Citología Ciencia y Arte y en Spotify. En todas nuestras redes, Citología Ciencia y Arte. También estamos en TikTok. Así que allí nos pueden conseguir. Y espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo episodio. ¡Chao!